Bienvenidos a nuestro canal, donde cada misterio del universo se explora de manera tranquila y relajante. Hoy vamos a sumergirnos en una historia fascinante sobre un fenómeno más allá del espacio 3I Atlas, un objeto interestelar que la NASA declaró como invisible. Pero, ¿son ciertas esas afirmaciones? ¿Qué secretos aún se esconden en el universo, esperando ser revelados? Relájate y deja que tu mente navegue por el espacio, donde todo a tu alrededor se vuelve en calma. Imagina que te encuentras en un lugar sereno, donde los ruidos se suavizan y solo queda el susurro suave del viento acariciando la ventana. La luz tenue de la noche inunda la habitación creando una atmósfera cómoda, ideal para que te dejes llevar al sueño. Y cuando cierres suavemente los ojos, comenzaremos este viaje juntos. Nos adentraremos en uno de los mayores misterios actuales, un objeto en el espacio que la NASA dijo que no se podía observar, pero que en realidad sigue siendo claramente visible a través de la observación. ¿Cómo podemos comprender mejor esto? Hay algo que aún no hemos llegado a entender completamente. Te prometo que este viaje no solo traerá descubrimientos fascinantes, sino también una sensación de tranquilidad, donde las historias científicas abren un espacio lleno de maravillas, un lugar donde puedes encontrar paz. Si encuentras esta historia interesante, no olvides dar like y suscribirte para no perderte ningún viaje de exploración en el futuro. Ahora sigamos adelante y descubramos la verdad sobre 3I Atlas, un fenómeno cósmico intrigante que no es solo una historia, sino un viaje de descubrimiento. Capítulo 1. El susurro antes de dormir. ¿Invisible o una mentira agradable? La noche se inclina un poco hacia lo silencioso. En ese intervalo, entramos en una habitación de la mente donde todo el ruido del día se cierra por sí solo, como una puerta blanda. En el centro de la estancia hay una silla para ti. Siéntate con el pensamiento, deja que las líneas de texto en la cabeza desaceleren y caigan suaves como polvo de estrellas. La historia se abre. 3I Atlas. El invitado del espacio interestelar que se creía desvanecido tras el telón de luz está de pie en el borde del cielo tenue, pero no ausente. Se dijo invisible. El cielo suavemente dice otra cosa. La conjunción solar no es un acto de desaparición absoluta, sino más bien una puesta en escena geométrica. Entre el sol deslumbrante y la noche densa hay un anillo estrecho, donde el fulgor se erosiona lo suficiente como para que un punto borroso aparezca si el ángulo de separación deja margen. Imagina el horizonte del alba, donde capas frías y cálidas se apilan finas como seda. Allí, si los hitos en la bóveda celeste caen en su sitio, un huésped extraño puede seguir presente en el mismo encuadre que el sol naciente, no escondido detrás, solo inclinado a un lado. Alguien ya lo intentó, sin estruendo, sin grandes proclamas. Plantaron la pregunta en el vacío y dejaron que la evidencia respondiera. Un encuadre con el sol en el borde del campo, un planeta familiar suspendido como una coma, una estrella brillante usada de mojón, y entre esas corrientes de luz 3I y Atlas
imprime una traza fina. Pareciera que toda conclusión prudente deseara apoyarse en la oscuridad, pero el cielo se inclina hacia los pequeños detalles. Basta con un ángulo de separación suficiente para que invisible se convierta en un relato con piezas omitidas. A la ciencia también le gustan las partes faltantes, porque ahí nacen las buenas preguntas. No necesitamos empujar a un lado las leyes, solo colocarlas en su lugar. La órbita es una línea larga, escrita con gravedad, y el brillo aparente es el volumen de ese punto en el fondo del cielo. Cuando un objeto atraviesa la región de resplandor, ese volumen puede caer muy bajo, pero no a cero. La línea sigue, solo se vuelve más fina. Y cuando alguien mide coordenadas y las superpone al mapa estelar, esa presencia se vuelve difícil de negar. No hace falta discutir. Basta con dejar que los datos se queden quietos y hablen por sí solos. En la habitación tranquila de la mente, extendemos un pequeño mapa sobre la mesa. Cerca del borde del papel está el sol, el área fulgurante como una franja dorada. No muy lejos, los puntos de referencia permiten fijar posición. Trey Atlas está en algún lugar entre esos signos no radiante, pero consistente. El pensamiento se mueve despacio como la arena en un reloj, dejando pasar cada posibilidad. Quizá las predicciones se inclinaron por la opción más discreta. Quizá la prudencia se volvió negación. O tal vez la frase "no se puede observar" se empleó como una manta para tranquilizar al conjunto. Pero la tranquilidad no siempre coincide con la verdad. Das un paso más adentro de tu propia estancia. Todo mandato en las palabras baja de tono y cede el sitio a una claridad ligera. La buena ciencia no necesita voz alta. Necesita imagen limpia, coordenadas concordantes, tiempo sellado. Una serie de observaciones a lo largo de algunos días, posiciones que se desplazan al ritmo de un visitante interestelar, acercándose al Sol, un brillo que varía con la distancia, pero no siguiendo una línea simple. Las pequeñas diferencias forman la pregunta, y la pregunta lleva nuestra atención hacia esa ventana del cielo que antes nos dijeron que era inútil. Hay una dulzura serena. En cambiar no mires arriba, por vuelve a comprobar. En la mente levantamos un triángulo entre el Sol, la estrella de referencia y la posición del huésped. Ese triángulo no tiene que ser perfecto para tener sentido. Solo con que sea lo bastante estable, ya empuja suavemente la puerta de una certeza sobrante. No concluimos a toda prisa sobre la naturaleza de Trey Atlas. Lo reseñable aquí es solo su condición de observabilidad, justo cuando se suponía que debía desvanecerse. Cuando la observación regresa, el derecho a verificar también regresa. Detrás de la ventana, la noche sigue siendo noche. Dentro de la habitación en calma, las metáforas del cuerpo se disuelven y queda solo el espacio en blanco, para que el pensamiento se ponga de pie. La historia puede fluir hacia capítulos más cargados de datos, el ángulo de separación que cambia día a día, el brillo que sube y baja, la estructura de cola de polvo y gas, las comparaciones con los modelos. Pero en esta apertura basta con anotar una línea. A veces las afirmaciones sobre la oscuridad son solo una costumbre. El cielo no se somete a la costumbre.
responde con óptica y geometría, responde con la paciencia de quienes observan. Cuando la puerta de la mente se cierra despacio, el relato también se suaviza. Trey Atlas sigue cruzando la región luminosa como un diminuto signo de puntuación en el párrafo inmenso del sistema solar. Nosotros y tú también no necesitamos aferrar nada, ahora mismo. Basta con saber que algunas afirmaciones ya se han vuelto a comprobar y que el cielo ha devuelto otra opción sigue siendo visible. En el mapa interior, ese punto basta para marcar el lugar al que volveremos, para seguir leyendo, seguir preguntando con esa voz grave y lenta que la verdad prefiere. Capítulo 2. Descifrar la conjunción solar. Un término aprovechado para hacerte dejar de mirar arriba. Desde donde nos detuvimos, la historia de un pequeño punto de luz sigue ahí. Este capítulo solo corre la cortina un peldaño más para que veas con claridad el mecanismo que hizo que muchos apartaran el rostro del cielo. Cuando alguien dice conjunción solar, la mayoría imagina un acto de desaparición absoluta. En realidad, la conjunción es solo la forma en que la esfera celeste registra la coincidencia en longitud celeste entre un objeto y el Sol. Dicho sencillo, dos puntos sobre el mismo meridiano imaginario. Eso no equivale a que el objeto se esconda detrás del disco brillante. En el cielo hay otra magnitud más sutil llamada elongación, la distancia angular entre el objeto y el Sol. Mientras la elongación siga siendo positiva y lo bastante grande, el fulgor, puede desteñir pero no borrar por completo el punto. Puedes imaginar el mapa del cielo como una esfera de vidrio con marcas grabadas. El Sol es una mancha deslumbrante y el huésped extraño es un trazo fino de tinta. Si ambos signos comparten longitud, lo llamamos conjunción, pero la conclusión invisible solo es correcta cuando la elongación es prácticamente nula. Es decir, cuando el trazo fino coincide con el centro del disco solar visto desde la Tierra. Si el trazo se desplaza, aunque sea unos grados a un lado, aún hay oportunidad de verlo, sobre todo en el borde del alba o del crepúsculo, donde la luz rasante es menos feroz. A menudo, olvidamos que el cielo es un cuerpo estratificado de óptica. La dispersión en la atmósfera regala a cada grado de elongación una posibilidad adicional. Instrumentos con coronógrafos o diafragmas y filtros adecuados reducen las estelas de deslumbramiento para que un objeto de brillo modesto alcance el sensor. Tú, en el espacio sereno del pensamiento, puedes poner sobre la mesa un pequeño esquema, una línea recta que simboliza la dirección del Sol. Una flecha que indica la posición del visitante interestelar ligeramente a un lado. Ese desvío es precisamente la parte de verdad que la palabra invisible olvidó. Las confusiones nacen a menudo de mezclar cercanía con ocultación. Cerca del Sol en el cielo, habla solo de ángulo como dos casas en la misma calle, con números distintos. Ocultación es un escenario más estricto cuando la línea de visión desde la Tierra apunta a través del Sol hacia el objeto y el disco brillante cubre de verdad la referencia. En tal caso, ni siquiera los objetivos más pacientes logran atravesar. Pero para muchos objetos próximos a la franja de resplandor sin coincidir con ella, la puerta de la observación queda entreabierta a veces por unos minutos fugaces que bastan para un encuadre.
Trey Atlas entra en esta zona de claroscuro. Quien escuchó el capítulo anterior ya sabe que la señal no desaparece tan fácilmente como aconseja el evita mirar. Al comprobar la comunidad, encontró imágenes con suficientes puntos de referencia para anclar coordenadas. El Sol puede quedar en el borde del campo, un planeta brillante, hace de ancla una estrella de referencia, traza el eje, y entre esos vínculos el visitante interestelar aparece justo en el sitio que la geometría permite. Sin estrépito, sin violar leyes, apenas la suma de longitud celeste y elongación colocadas en su lugar. Necesitamos añadir otra distinción entre observable y conveniente de observar. La conjunción dificulta la observación, no significa imposible. Una elongación pequeña enciende el fondo del cielo y baja la relación señal-fondo, exige las orillas del día y técnica adecuada. Puedes imaginar el control de brillo girado hacia abajo cuando el Sol se hunde tras el horizonte o acaba de asomar, y la atmósfera actúa como cortina filtrante. En esas rendijas horarias finas como hilos, los puntos tenues tienen oportunidad de encarnarse. El malentendido suele propagarse rápido porque es compacto. Una frase absoluta como no se puede observar suena tranquilizadora, pero la ciencia madura con proposiciones condicionadas. Si la elongación cae por debajo de cierto umbral, si el brillo aparente desciende por debajo de la capacidad del instrumento, si el tiempo y la transparencia no acompañan, entonces la búsqueda puede ser infructuosa. Cuando una o varias condiciones se invierten, la respuesta se vuelve más flexible. Trey Atlas, en muchos escenarios prácticos, ha estado del lado de lo posible aunque frágil. Puedes dejar que los ejemplos atraviesen con suavidad la memoria. El reloj de la esfera celeste avanza. La elongación cambia cada noche, y hay quien apila imágenes, mide posiciones, sella tiempos. El mapa estelar se vuelve un cuaderno honesto. La conjunción deja de ser un muro ciego, para convertirse en un velo delgado translúcido bajo circunstancias definidas. Al dominar el lenguaje del cielo, retiramos la bruma de la palabra invisible y conservamos el núcleo verdadero difícil, pero no absoluto. Al final, lo valioso es que el derecho a verificar regresa a la comunidad que mira arriba. Nosotros y tú también no necesitamos oponernos a las recomendaciones prudentes. Basta con colocarlas sobre la base correcta de óptica y geometría. Así, cada vez que alguien diga que conjunción significa desaparición, la mente puede sonreír, desplegar el pequeño mapa con dos parámetros sencillos y saber que hay noches en las que el punto tenue sigue ahí lo bastante para ser llamado por su nombre. Cuando la precisión ocupa el lugar del eslogan, el cielo vuelve a su esencia, una lección mansa, lenta y asombrosa. Capítulo 3. La evidencia amateur, que lo desvela todo. Desde el mapa celeste del capítulo anterior, basta girar un poco el eje para tocar la evidencia. No se trata de una disputa, sino de una imagen silenciosa que sabe hablar. Cuando los términos se colocan en su sitio correcto, la puerta siguiente se abre para mostrarte cómo una sola fotografía puede suavizar la afirmación absoluta de que nadie podría ver. Aquella noche no era del todo oscura. El resplandor del alba quedaba prendido en el borde del cielo, lo justo para que el sol permaneciera fuera del encuadre, como una franja cegadora cuidadosamente velada. Una lente compacta, un trípode firme.
un alma acostumbrada a la quietud. Quien tomó la foto no proclamó nada, solo dejó que el sensor registrara los puntos de luz siguiendo las reglas antiguas. Venus anclaba su brillo a la derecha como una perla clara. Spica, la estrella blanco-azulada, servía de clavo que impedía que el mapa resbalara. Y entre esas referencias más abajo, más fina, estaba la visita interestelar que seguimos. La imagen no necesitaba gritar. Bastó una exposición justa para que los puntos se volvieran redondos y reales. Después de que la luz tocó la superficie del sensor, lo demás fue labor de inteligencia cuidadosa. El autor procesó la imagen, comparó con un mapa estelar y nombró uno a uno los puntos. Spica coincidía en posición Venus. Coincidía las estrellas de fondo, tejían una malla fina como encaje. Cuando la red quedó tensa y exacta, cualquier punto extraño situado sobre la franja prevista de trayectoria emergió con nitidez. La astrometría es el arte de la paciencia. Pequeñas correcciones eliminan ruido. Varias tomas breves se funden en un cuadro estable. Desde el centro de cada estrella se mide una posición con precisión tan delicada que incluso quien no conozca las cifras puede sentir su certeza. Al colocar el punto tenue sobre la malla, cae justo donde la geometría lo había prometido. No coincide con el centro del disco solar. No se disuelve en el resplandor, solo se inclina un poco lo suficiente para existir. Lo que convierte esa imagen en testimonio es la presencia simultánea de referencias confiables. El Sol en el borde da contexto óptico. Venus y Spica son los alfileres que fijan el rumbo. El entramado de fondo dibuja la latitud y longitud del cielo. Cuando todo eso aparece junto a la fotografía, se convierte en una frase completa, y 3i Atlas es una palabra colocada en el lugar correcto. No necesita alarde ni explicación añadida. Solo leerla con calma basta para entender que esa palabra no puede ser ruido ni error. El fotógrafo no buscaba dramatismo, solo un camino claro entre condiciones adversas. El ángulo con el sol era pequeño. El fondo aún brillante, el contraste bajo, pero la franja breve del amanecer suavizó el fulgor hasta hacerlo soportable. Un parasol preciso, una distancia focal moderada, una apertura suficiente para recoger el reflejo débil, todos hilos que cosen el pequeño saco de la verdad, evitando que se pierda mientras discutimos con palabras. Lo que solemos llamar nadie puede verse apoya en la sensación de impotencia ante la luz solar. Esta imagen te propone dejar esa sensación a un lado, como quien deposita un libro sobre la mesa. Observa la estructura del relato. Hay contexto, hay testigos, hay coordenadas, hay repetición de referencias a través de múltiples tomas. Si la foto fuera un golpe de suerte, la frase temblaría. Pero cuando se repite, cuando la posición medida se confirma en marcos consecutivos, la frase se endereza y su voz se vuelve clara. Nosotros y tú también podemos recorrer cada detalle como quien pasea por un jardín tranquilo. En un sendero Spica sigue ahí fría y aguda. En otro Venus tibia y serena. Sobre la hierba del cielo, una traza casi imperceptible
que al mirarla más tiempo revela que nunca abandona la senda lógica de un viajero interestelar. La coincidencia entre predicción y posición entre malla estelar y punto es el pulso silencioso de la ciencia. Un latido que no necesita cifras grandilocuentes para existir. Al final la imagen cumple lo que toda buena evidencia debe hacer: devuelve el derecho de verificación al observador. Si lo deseas, puedes repetir el camino con una lente modesta, el mismo horario, las mismas referencias. El cielo no alterará su geometría por las afirmaciones. Con paciencia volverá a poner las estrellas en su sitio y dejará pasar al huésped delgado como un hilo por el borde luminoso en una trayectoria medible. Entonces la idea de invisible tan útil para cerrar una historia antes de tiempo se deslizará del papel con suavidad. La fotografía con el Sol Spica Venus y 3i Atlas no te pide fe sino mirada razonable. En la quietud de la habitación interior se oye una pequeña conclusión caer como un grano de arena en el reloj. Nadie puede ver es una frase apresurada, porque alguien vio y el cielo firmó la imagen con su propio lenguaje. Allí la presencia, aunque frágil, es firme suficiente para abrir el siguiente capítulo de la historia, donde los datos seguirán dialogando con lo que antes se consideraba imposible. Capítulo 4. Coordenadas, brillo, distancia. Los datos no saben mentir. Desde el encuadre con Spica Venus y el punto fino damos un paso ligero hacia la mesa de los datos, donde cada cifra se deposita como una piedra pulida. La foto ya abrió la puerta y la tabla de mediciones pondrá nombre a la estancia. Te sientas con nosotros en el espacio sereno del pensamiento, donde las letras AR y DEC dejan de ser áridas y se vuelven coordenadas para que la brújula de la mente recupere el rumbo correcto de un visitante interestelar. Primero hay que nombrar para creer de veras. AR o ascensión recta es la longitud del cielo. DEC o declinación es la latitud de la esfera celeste. Cuando el observador extrae el centroide de cada estrella, ajusta la malla de referencia y ejecuta una solución astrométrica, obtenemos una pareja de números inequívocos. Al situarlos en el mapa estelar, la posición de 3i Atlas cae en la constelación adecuada, a lo largo del camino previsto por la mecánica celeste. Sin florituras ni exageraciones, un hito que encaja en su cuadrícula. Si las coordenadas son la dirección, el brillo aparente se parece a la placa de la puerta. Una magnitud en torno a 15 es una búsqueda suficiente para que un telescopio medio con sensor sensible la capte insuficiente para el ojo desnudo bajo un cielo pálido. Imagina una calle larga, donde los grandes faroles lo dominan todo. La magnitud 15 es una bombilla pequeña. No está apagada, pero exige acercarse con instrumentos. Cuando tomas sucesivas miden un brillo alrededor de ese valor, la coherencia aparece como un renglón parejo en el cuaderno. La distancia en unidades astronómicas añade una tercera capa de contexto. Unas pocas UA significan cientos de millones de kilómetros lo bastante lejos para que la luz reflejada se atenúe según las reglas simples de la naturaleza. Pero atenuarse no es desaparecer. Si la distancia disminuye lentamente noche tras noche, el brillo puede trepar un poco no en línea recta, sino siguiendo una curva afectada por la fase, la elongación y la materia que se volatiliza.
Cuando la serie de distancias y la serie de brillos susurran al mismo compás, los datos se dan la mano en silencio. El peso de la verdad no reside en una cifra solitaria, sino en cómo se traban entre sí. AR y DEC nos dicen que miramos al lugar correcto. La magnitud afirma que la señal sobresale del fondo. La distancia explica por qué la señal es débil pero constante. Si una pata falla, la banqueta cojea. Cuando las tres quedan firmes, el cuadro deja de depender de impresiones o deseos. Lees el cielo como una frase completa, no como un sentido deducido de fragmentos. También hace falta tiempo para que la frase aparezca entera. Una noche da un punto. Varias noches dibujan la línea. La AER avanza gradualmente, la DEC varía con suavidad, y la trayectoria se curva según la geometría orbital. En cada marca, la magnitud alrededor de 15 late como un pulso de fondo, a veces oscilando por condiciones de observación, pero sosteniendo el tono al promediar. La distancia se estrecha y luego se ensancha según el calendario como un reloj de arena que se invierte. Cada medición sella un instante y el tiempo enmarca la confianza. Tú y nosotros podemos ensayar una imaginación benigna. Sobre la mesa 3 columnas coordenadas brillo-distancia. Cada fila una noche. Al unir los puntos de la primera y la segunda columnas, la curva cae dentro del corredor que levantó la teoría. La tercera explica por qué la línea de la segunda no es recta. Si alguien desea refutar con nadie, puede ver tendría que quebrar al menos una de las 3 columnas. Cuando las 3 se mantienen, esa frase retrocede por sí sola. Aquí los datos no saben mentir ni suplicar. Solo se quedan quietos. Las coordenadas no halagan emociones. La magnitud no se aclara ni oscurece por rumores. La distancia no se encoge ni se estira por consignas. Esa indiferencia compone la mansedumbre de la ciencia. No precisa voz alta, solo acumulación paciente, y el cielo devuelve renglones pequeños y regulares que pueden copiarse con honestidad. Al cerrar este capítulo, recordamos el encuadre de la noche anterior como a un amigo que abre la puerta y a las 3 cifras como a su documento de identidad. La evidencia visual da la primera señal. La planilla astronómica confirma quién es y dónde está. Puedes dejar que la mente ponga una marca junto a sigue siendo visible. No por terquedad, sino porque las cifras se han colocado del lado de la presencia. Con esa base firme, el relato puede internarse en los ritmos sutiles del brillo y de la cola de polvo. Pero por ahora, basta con saber que ese punto fino no es un fantasma. Es un huésped con dirección, con una voz baja, que avanza mansamente entre números que cumplen su palabra. Capítulo 5. Cronología mediática versus hechos. ¿Quién dijo invisible y quién observó de verdad? Desde las 3 columnas de cifras recién asentadas en la mesa, la historia se inclina suavemente hacia el reloj. La línea temporal no hace ruido, pero sabe señalar quién habló primero, quién verificó después y dónde las palabras aflojaron su pulso ante el cielo. En los primeros días de la expansión informativa, muchas notas repitieron un estribillo pulcro, que la fase del perihelio sería un telón imposible de atravesar. Lo oímos como una nana tranquilizadora
un arrullo para no mirar arriba, porque el esfuerzo sería inútil. La concisión del enunciado trae sosiego. Una sola palabra invisible basta para cerrar la curiosidad, para guardar el telescopio y archivar las preguntas. Puedes recordar esa sensación de que todo quedaba supuestamente resuelto. Pero el reloj del cielo no sigue el compás de los eslóganes. Hacia finales de octubre comenzaron a aparecer imágenes silenciosas. Primero una traza fina clavada en la malla de coordenadas. Luego, a las pocas noches, una nueva posición que avanzaba según la curva prevista. Al filo del amanecer del día 25, surgió la fotografía con el sol en el borde del encuadre Venus, como ancla espica, fijando el eje de referencia y el visitante interestelar inclinándose a un lado no oculto detrás. Al mismo tiempo, la palabra invisible seguía deslizándose en los titulares como si el cielo y el texto vivieran en usos horarios distintos. Al alinear los hitos en una recta, la discrepancia aparece mansa pero cortante. De un lado, una cadena de declaraciones generales, melodía fluida, pocas cifras. Del otro, una serie de observaciones selladas con hora, con coordenadas brillo y condiciones de captura. El contraste no busca disputa, sino recordar que la ciencia madura al ritmo de la verificación. Tú y nosotros caminamos por ese eje temporal, rozando cada marca, viendo cómo la verdad gana definición, a medida que las imágenes se enlazan como eslabones. Aquí también notamos la diferencia entre el tiempo de los medios y el tiempo del cielo. Los medios necesitan frases cortas, cortes tajantes, un punto final grande. El cielo requiere el ángulo adecuado, la espera en el borde del alba, una exposición justa. Un flujo prioriza la sensación, el otro la medición. Cuando ambos desfasados corren en paralelo, la palabra invisible domina en las primeras horas, pero cada foto con referencias estelares va bajando el volumen de esa afirmación. Puedes imaginar dos gráficas que avanzan en paralelo. La primera es el nivel de seguridad de la frase «no se puede observar alta y plana al inicio». La segunda es el número. Y la calidad de observaciones independientes baja al principio. Luego asciende noche a noche con puntos de validación sólidos. En el instante en que la segunda corta a la primera, el relato cambia de tono. No hace falta que alguien gane. Es la costumbre de interpretar la que cede paso a la costumbre de leer datos. En los despachos posteriores algunas voces empezaron a deslizarse hacia el lenguaje condicional. Difícil de observar en lugar de imposible. Ventana estrecha en vez de inútil. La frase se ablanda al mismo compás que el cielo ya había marcado. Esta es la belleza del pulso científico. Cuando se respeta no exige disculpas, solo pequeños ajustes para que las palabras caigan en su sitio. Tú como oyente puedes sentir esta deriva como una brisa que cambia de dirección sin hacer ruido. Queda una lección en susurro, salida del reloj. Cada vez que un enunciado sea tan compacto que borre todas las excepciones, colócalo sobre el eje temporal junto a los hitos de medición. Pregunta si hubo una imagen ese mismo día, si hay coordenadas que ajustan con la malla, si se midió un brillo que supera el fondo. Cuando los hitos aparecen, la frase corta se alarga sola y añade llaves como si cuando en el intervalo.
Son esas palabras las que anclan el discurso a la óptica y a la geometría en lugar de dejarlo flotar sobre una sensación. Al cerrar el capítulo, la cadena de marcas ya forma una línea lo bastante larga como para confiar. Días antes del perihelio, el cielo permitió ver. Justo en el borde del amanecer con la elongación adecuada, el cielo siguió permitiendo ver. Después, las mediciones repetidas lo confirmaron. La secuencia mediática, al encontrarse con la secuencia de hechos, terminó bajando la voz. Y lo más suave es que no necesitamos disputar victorias con nadie. Basta con seguir poniendo cifras en el calendario y dejar que el cielo haga el resto manso, lento y preciso. Capítulo 6. Desvío orbital y aceleración angular. Los números incómodos. Desde el reloj de medios y hechos que acabamos de cerrar, nos inclinamos hacia el instrumento más fino del cielo. Allí los números no intentan tranquilizar a nadie, solo ocupan su lugar y esperan ser leídos. Acompáñanos a escuchar los números incómodos, esos que suelen llegar tarde, pero resisten más que cualquier eslogan. En el mapa estelar la posición prevista dibuja una trayectoria suave como hilo de seda. Sin embargo, los puntos de medida reales colocados noche a noche se apartan un poco de ese hilo. La desviación se mide en minutos de arco, una unidad que el ojo difícilmente percibe, pero que en la malla astrométrica es nítida. Un minuto de arco es una 60ª parte de un grado, parece nimio, pero en una órbita interestelar basta para suscitar una pregunta. Puedes imaginar un tren que llega en hora, pero en cada estación se retrasa unos pocos tics. Ninguno es lo bastante grande como para llamarlo error, pero al encadenarlos, la desviación compone su propia melodía. Esa desviación no se queda quieta. Al seguirla durante varias noches, vemos que el punto del visitante interestelar cambia de lugar con un ritmo algo más rápido que el previsto. Si descomponemos en dos componentes movimiento a lo largo de la línea de visión y movimiento transversal sobre el cielo, la parte transversal comienza a contar su propia historia. La velocidad transversal es la forma en que el cielo habla de la rapidez con que un punto barre respecto al fondo de estrellas. Cuando esa cifra sube de forma sostenida y deja de ceñirse a la curva inicial, se oye el paso de un viaje que acelera sobre el plano celeste. No necesitas recordar el número. Basta con sentir la coherencia de esa lenta subida noche tras noche. Lo molesto proviene de que las mediciones razonables por separado juntas cierran una figura que el modelo antiguo no preveía. La posición se desvía un poco, la velocidad transversal aumenta un poco, cada una podría achacarse a condiciones de observación, a ruido al tiempo. Pero cuando se repiten muchas veces en noches distintas y con redes estelares diferentes manteniendo la misma tendencia, el cuadro empieza a endurecerse. Recorremos cada punto como quien pisa piedras de un sendero y notamos que la distancia entre ellas parece acortarse como si alguien hubiese reducido la zancada. La luz también entra en el diálogo. Por intuición óptica, al variar la distancia al Sol y a la Tierra, el brillo aparente debería seguir algo cercano a la regla simple del inverso del cuadrado. Sin embargo, la serie fotométrica susurra otra historia más tenue, pero más punzante. Hay noches en que el punto se ilumina más deprisa de lo que la distancia por sí sola explica. Otras mantiene un tono más bajo de lo previsto, incluso acercándose. La desincronía con la vieja partitura no siempre es estridente, pero tiene pulso.
y ese pulso marcha al compás de lo que posición y velocidad transversal acaban de insinuar. Una manera suave de entenderlo es imaginar 3 capas numéricas como 3 instrumentos. Las coordenadas son la percusión, marcan el pulso. La velocidad transversal es el bajo corre por abajo, difícil de oír sin atención, pero decisiva para el empuje. El brillo es la melodía lo más evidente. Cuando las 3 se apartan un poco de la partitura escrita, aunque cada una solo desvíe medio tono, el conjunto se convierte en otra interpretación. Sentado en la habitación serena de la mente, puedes notar la diferencia si dejas que el relato vaya despacio con aire alrededor de cada nota. Desde luego, el cielo tiene muchas formas de producir desajustes sutiles. Polvo y gas que brotan de la superficie pueden impartir un pequeño empuje y ladear la ruta. La luz reflejada depende de la fase y del ángulo de observación, y hace que el brillo suba y baje de modo distinto al patrón simple de la distancia. La atmósfera terrestre también interviene velando o engrosando el fondo cuando intentamos observar cerca del Sol. Pero la repetición de la serie es el árbitro. Cuando noches distintas conservan el mismo compás de desajuste, la probabilidad de una coincidencia única se adelgaza. Hay una delicadeza en cómo la ciencia trata los números incómodos. No se apresura a cambiar todo el molde, sino que abre una casilla al margen del modelo. Anota que la posición medida se desvía en tal dirección unos minutos de arco, que la velocidad transversal aumenta con ritmo constante, que el brillo a veces excede o cae por debajo de lo que dicta la distancia, y deja que el tiempo verifique. Dejamos esas notas ahí sin discutir, sin imponer sumando marcas para que el contorno de la historia se defina. Al cerrar los números incómodos, dejan de hacer ruido. Se vuelven piezas necesarias de un cuadro mayor que va emergiendo. De medios a hechos de hechos, a órbita de órbita a luz, el hilo narrativo se ha enlazado. Puedes permitirte colocar un signo de interrogación suave junto a cada desviación como una puerta abierta al próximo capítulo. No hace falta decidir nada ahora. Basta con admitir que el cielo ha añadido unas palabras fuera del guión, y que esas palabras merecen ser escuchadas con una respiración lenta, una mirada larga y una paciencia sin prisa. Capítulo 7. NASA mintió bajo la lupa de la duda sana. Desde los números incómodos del capítulo anterior, la historia avanza sola hacia una sala más tranquila, donde las preguntas se colocan sobre la mesa como piedras pequeñas, no para hacer ruido, sino para ver con claridad. En medio de esa sala brilla una frase de sonido estridente. NASA mintió. Bajo la lupa de la duda sana, esa frase no sirve para acusar con prisa, sino para preguntar con rigor qué se deslizó fuera del marco antes de llegar a nuestros oídos. La ciencia no concluye al ritmo del pulso, sino del procedimiento. Cuando una gran institución declara invisible el protocolo mínimo, exige repreguntar con orden. Primero, ¿qué modelo geométrico y óptico se utilizó? Segundo, ¿dónde se fijaron las suposiciones sobre elongación, fase de iluminación y condiciones atmosféricas? Tercero, ¿a qué tipo de instrumento pertenece el umbral de detección que sostiene la conclusión terrestre o espacial diurno o de amanecer? Cuarto, los márgenes de error y las incertidumbres se publicaron junto a la frase corta
o se omitieron por comodidad. Cuando esa serie de preguntas queda reposando sobre la mesa, muchas cosas empiezan a aclararse sin necesidad de elevar la voz. El error técnico rara vez hace ruido. Nace de minucias, como el momento de calibrar una lente que la estabilidad del soporte, la dispersión de la luz en el borde del cuadro, o la relación señal-fondo, cuando el resplandor aún es alto. Un informe honesto acompaña la respiración de los datos, indicando dónde la señal toca su límite y dónde cae por debajo. Si en el paso comunicativo se recortan los márgenes, la frase invisible suena más cómoda pero pierde sustancia. Tú y nosotros en la quietud del pensamiento podemos sentir la diferencia entre una conclusión acompañada de incertidumbre y un eslogan que ha podado todo borde dudoso. La interpretación descuidada es la segunda capa a examinar. Un borrador técnico puede decir que la observación directa será muy difícil durante cierto rango temporal y angular. Al pasar a la divulgación, esa frase a veces se desliza hacia el extremo de muy difícil a imposible, de un contexto específico a una negación global. Ese desliz, casi siempre sin mala intención, tiene como efecto cerrar la puerta de la verificación justo cuando aún vale la pena mirar. El remedio científico es sencillo: restablecer las condiciones, precisar los umbrales, devolver los sí y los cuándo al texto. La intencionalidad es la pregunta más delicada y por eso requiere más calma. La ciencia no puede leer la mente de una institución, pero sí puede leer los datos, los calendarios de observación, los mantenimientos de instrumentos, los tiempos de publicación y la sincronía o desfase entre esos hitos y los eventos celestes. Si se descubre que las afirmaciones más firmes siempre aparecen antes de las mejores ventanas de observación y las correcciones llegan solo después de que la comunidad ha fotografiado y medido por su cuenta, se toma nota en el margen. Se anota, no se acusa. Lo importante es cultivar el hábito de cotejar declaraciones con tiempos y umbrales, no construir torres de sospecha sobre la emoción. El método científico para revisar afirmaciones institucionales sigue siendo el de siempre sereno y perseverante. Primero, repetir las mediciones con instrumentos independientes, mejor aún si cubren distintos rangos de sensibilidad, para ver si la conclusión depende de una sola tecnología. Luego, múltiples puntos de observación, varias latitudes, varios meridianos para eliminar coincidencias locales. Después, superponer los ejes temporales, comparar los resultados medidos con las predicciones geométricas y ópticas. Por último, abrir el cuaderno de errores sin esconder los datos menos favorables, porque son precisamente ellos los que dibujan el contorno real de la incertidumbre. En esta habitación silenciosa puedes imaginar una mesa redonda, una silla para las imágenes, otra para las coordenadas, otra para el brillo, otra para la atmósfera, otra para los modelos y otra para la comunicación. Cuando cada una habla por turno, la tensión alrededor de la palabra invisible se disuelve. Porque la voz de los datos no ama los signos de exclamación, prefiere las proposiciones condicionales, los intervalos de confianza, las frases que reconocen los bordes oscuros y los bordes saturados. Si un día una gran agencia declara con precisión que invisible significa no observable por debajo de cierto ángulo en determinadas horas y con instrumentos de tales límites acompañando todo con ejemplos y gráficos,
esa afirmación resistirá incluso si alguien logra verlo en una franja excepcional con otro método. Y si por el contrario omite esas condiciones y la comunidad presenta imágenes con coordenadas verificadas, la ciencia corregirá la frase con un gesto leve. Nadie es condenado, solo se devuelven las palabras a su sitio. Podemos aceptar una conclusión provisional como aceptamos un camino en obras con vallas a los lados que recuerdan lo incompleto. Al final del camino, el cielo sigue esperando con su luz tranquila. Por grande que sea una institución, el mejor hábito sigue siendo uno muy pequeño. Leer los números, mirar las imágenes, preguntar por las condiciones y dejar que toda frase lleve su margen de error. En ese ritmo, si alguna vez aparece el titular NASA, mintió será solo una invitación a revisar con más cuidado, no una sentencia. Y al revisar a fondo la verdad, casi siempre adopta una voz, suave, lenta, y lo bastante precisa como para llevarte a un sueño sin sobresaltos ni signos de exclamación. Capítulo 8. Guía de observación segura, cerca del Sol. Desde la lupa de la duda que acabamos de dejar sobre la mesa, avanzamos hacia la sala clara y suave de la práctica, donde el cielo se encuentra con pasos lentos y seguros. Aquí el objetivo no es desafiar el resplandor, sino hallar rendijas de tiempo ligeras y métodos amables para que veas sin que tus ojos pierdan la calma. El momento es la llave blanda, cuando el sol aún está bajo el horizonte o apenas asoma el fondo luminoso, disminuye y la capa de aire más gruesa mitiga el halo cegador. El borde del amanecer y el del ocaso suelen abrir minutos preciosos de quietud, en los que la elongación entre el sol y el visitante interestelar basta para separar las voces de ambas fuentes de luz. Puedes imaginar una gran pieza musical bajando el volumen hacia el final y un instrumento pequeño que entra en silencio. Elige un lugar con horizonte despejado sin edificios altos ni cables que crucen. Cuando la luz pasa de intensa a suave, los puntos tenues se dejan nombrar con más facilidad. El filtro es la última puerta protectora entre tus ojos y el halo. Los dispositivos certificados para observación solar directa son siempre la elección correcta. Si usas telescopio o prismáticos, el filtro debe colocarse delante del objetivo para bloquear la energía antes de que atraviese la óptica. Un filtro en el ocular no crea una zona segura. Las gafas de sol película de rayos X discos ópticos viejos u otros materiales caseros no cumplen los estándares para mirar el sol. La suavidad de una noche de observación empieza por el rigor con los ojos. Los ojos son únicos y el cielo es amplio, no hay prisa. Habrá días en que las condiciones no permitan el uso directo. Entonces las técnicas indirectas se vuelven la compañía discreta y eficaz. Proyectar la imagen del sol sobre una hoja blanca convierte toda la energía en una sombra luminosa, manteniendo tus ojos a salvo. Unos prismáticos con un tubo tapado una cartulina como pantalla, un rincón en sombra y el disco brillante aparecerá con dulzura sobre el papel. A partir de ahí, los objetos muy cercanos al sol en el cielo a veces dejan huellas, sobre todo cuando se apartan del halo. Leer el cielo sobre una superficie blanca y tranquila es una experiencia muy acorde con el pulso ASMR de la mente. La cámara y la vista en pantalla también abren un camino sin acercar el ojo al ocular.
con el filtro homologado colocado correctamente delante del objetivo. El modo de encuadre en pantalla mantiene a distancia segura tus ojos del resplandor. Los visores ópticos y buscadores deben cubrirse o filtrarse para que no se conviertan sin querer en lupas del brillo. Estabiliza bien el equipo, ajusta una exposición suficiente para que el fondo del cielo no se desborde, y las tomas consecutivas contarán la historia en el lenguaje de coordenadas y brillo, como en los capítulos anteriores. La elongación es el director de orquesta silencioso. Cuando 3i Atlas se separa del Sol unos pocos grados, la ventana de observación se entreabre. Un mapa estelar en mano y una app astronómica sin conexión pueden ayudarte a estimar la zona del cielo a seguir. No hace falta encarar de frente el fulgor. Basta con vigilar la región colindante en el momento oportuno para que un punto fino cruce el cielo justo cuando se apaga el fuego del día. Referencias como Spica o Venus, si entran en el encuadre, te ofrecen un sistema de coordenadas amable. Cuando las referencias se mantienen quietas, el punto tenue revelará su trayecto sereno. La seguridad va siempre antes que el hallazgo. Todo prismático y telescopio necesita protección certificada cuando se apunta cerca del Sol, incluso si no piensas mirar el disco directamente. El halo suele invadir las zonas adyacentes y un instante de descuido basta para causar daño. Si las condiciones no están claras, la decisión correcta es retroceder medio paso, esperar unos minutos más o pasar a la proyección indirecta. El cielo no deja a nadie atrás. Gira constante y nos regala muchas madrugadas y atardeceres suficientes para intentarlo de nuevo cuando sea más seguro. Existen también fuentes de observación que no dependen de tu equipo y llegan puntuales y suaves. Datos públicos de observatorios terrestres, imágenes casi en tiempo real de satélites solares y mapas de cielo de gran campo ayudan a comprobar el estado del halo, las nubes y el polvo atmosférico. Nosotros y tú también podemos apoyarnos en ellos para decidir si esta noche conviene abrir la ventana o dedicar el tiempo a releer las mediciones. La ciencia es suave allí donde sabe detenerse a tiempo y continuar cuando las condiciones maduran. Cuando estos pasos se asientan con regularidad, la experiencia de observar se vuelve un viaje apacible. Momento oportuno. Filtro correcto, técnica indirecta. Cuando haga falta elongación favorable, cada elemento es un hilo que teje una tela segura alrededor de la curiosidad. Vuelve una confianza sencilla. Se puede ver sin tensar la vista contra el resplandor. Y al cerrar la sesión, los ojos intactos, los datos limpios, la mente quieta como un lago. En ese pulso manso 3i Atlas sigue su camino. Y nosotros nos llevamos un método lo bastante ligero para arrullar lo bastante sólido para confiar y lo bastante cuidadoso para quedar con el cielo en otra mañana, más clara y también segura. Capítulo 9. 3 escenarios de comportamiento. Para 3i Atlas. Natural tecnología simulada. O mezcla influencia externa. Desde la sala de práctica segura, cerramos con suavidad la caja de herramientas.
Sobre la mesa quedan solo el mapa estelar y unos pocos números limpios. Es el momento de imaginar despacio los 3 caminos que Trace Atlas podría estar siguiendo para que tú y nosotros acerquemos el oído al suelo de los datos y escuchemos qué susurra su órbita. Escenario 1. La naturaleza pura, tan simple como el aliento del hielo al sol. Trace Atlas sería un visitante natural, un clásico cometa de los viejos relatos. Al acercarse al Sol, el hielo supervolátil despierta el gas y el polvo se liberan en chorros finos que generan una leve pero persistente fuerza de empuje. Esa fuerza desvía sutilmente la órbita, creando una aceleración no gravitatoria que el modelo puede describir con parámetros estables según el ciclo de rotación. El brillo aumenta de forma desigual, la fase cambia lentamente, las partículas dispersan la luz de modo distinto. La cola se expande y se disuelve con el viento solar. Si los residuos astrométricos forman un patrón suave, si la curva de luz se mantiene dentro del corredor esperado al considerar fase y distancia, el cuadro natural se cierra con elegancia como un cuento antiguo contado con ritmo justo. Escenario 2. Tecnología simulada más sutil como un actor que domina su papel. Trace Atlas sigue pareciendo un cometa, pero con una mano oculta tras el polvo. En ese caso, los chorros de material no serían solo respuesta al sol, sino descargas controladas encendidas y apagadas en momentos específicos, orientadas según ángulos calculados, cambiando la trayectoria con economía y precisión. El brillo podría aumentar de pronto más de lo que la distancia explica o mantenerse inexplicablemente bajo en geometría favorable. El halo de polvo y gas mostraría simetrías raras, la polarización lumínica una estabilidad inusual, y el periodo de rotación variaría en pequeñas fracciones en horas exactas. En este escenario, el disfraz es un arte, todo parece natural, pero solo largas series de mediciones y correlaciones finas revelan la mano que mueve los hilos. Escenario 3. Mezcla o influencia externa, donde naturaleza y agente actúan entrelazados. El polvo se ioniza bajo el viento solar cambiante, se enreda en los campos magnéticos como polen ligero. Un fragmento se desprende, el calor altera el empuje. Los trozos menores se separan un tiempo y suman brillo. La radiación empuja las partículas finas, modificando la curva de luz. El calor sobre el núcleo sólido interactúa con su relieve y produce pequeñas fuerzas adicionales. Aquí los minutos de arco desviados, las velocidades transversales crecientes y las curvas de brillo desincronizadas pueden coexistir sin metáfora tecnológica, aunque tampoco caben del todo en un esquema uniforme. Es el bosque de causas diminutas, donde el camino solo se abre si caminamos lo bastante despacio para ver cada rama. La ciencia no elige escenarios por gusto, sino por prueba. Si el natural es correcto, los parámetros de aceleración no gravitatoria serán estables según la estación de calentamiento. El periodo rotacional variará de manera suave y en correlación con la tasa de emisión. El halo de polvo cambiará según la fase, y el ángulo, los espectros repetirán tonos familiares y los residuos astrométricos no se desviarán en una sola dirección. Si el tecnológico es real, el brillo mostrará escalones bruscos no ligados a fase ni distancia. El halo conservará formas tensas. Los vectores de aceleración mantendrán orientación constante
noche tras noche, como si siguieran un eje predeterminado. Y si la mezcla es cierta, las huellas serán intermitentes días muy naturales, días torcidos por condiciones espaciales cambiantes, todo componiendo un cuadro irregular, pero coherente en el largo plazo. Tú y nosotros podemos ir dejando pequeñas marcas para seguir la pista. La línea temporal del brillo, descontando clima y fondo, conserva la cadencia suave de la distancia. La secuencia de coordenadas al restar el modelo gravitatorio ideal deja un residuo con dirección constante. El periodo de rotación visto en el parpadeo del polvo cambia gradualmente con el calor o da saltos bruscos a horas precisas. Ninguna pregunta busca coronar un escenario. Todas invitan a que la verdad hable con su propia voz. El consuelo está en que los tres caminos conducen al mismo puerto: la paciencia. La naturaleza necesita tiempo para mostrar sus hábitos. Una tecnología, si existe, necesita tiempo para repetir su firma. Y una mezcla requiere tiempo para que las piezas encajen. Mientras tanto mantenemos el relato sereno, sin que las palabras se adelanten a los hechos, y te dejamos un espacio de luz suave para escuchar con calma. Sea cual sea el escenario de Tracy y Atlas, el cielo sigue enseñando con cambios mínimos. Y quizá esos cambios pequeños sean el arrullo más duradero, el que nos lleva a ti y a nosotros al sueño, con la certeza de haber formulado una pregunta justa y dejar que florezca al ritmo de la luz. Capítulo 10. 8 señales incómodas resumidas. Desde los 3 escenarios que acabamos de abrir, cerramos suavemente el mapa hipotético y volvemos a los hitos concretos. Este es el capítulo del resumen, como cuando te encuentras en el umbral de tu casa, mirando el panorama del jardín que has recorrido. 8 señales incómodas forman un círculo suave, cada señal una piedra pequeña que se tocan ligeramente, suficientes para sugerir un ritmo de reflexión. Tú y nosotros caminaremos lentamente alrededor de ese círculo para que la mente tenga tiempo de poner nombre a cada piedra. La primera piedra es la línea extraña con una punta afilada. Los visitantes interstelares normalmente llegan desde diversas direcciones. Sin embargo, la trayectoria de Tracy Atlas se encuentra muy cerca del plano de la órbita de los planetas, tan cerca que parece como si una aguja estuviera alineada sobre la tela orbital. Puede ser una coincidencia geométrica, o tal vez una opción óptima si alguien quisiera pasar por los mundos alineados en un plano común. Sea lo que sea este alineamiento, hace que nuestra mente no pueda quedarse quieta. La segunda piedra es la sensación de deslizarse entre varios planetas como una travesía cuidadosamente planificada. Cerca de Venus, pasando por Marte, y un día cruzando la región influenciada por Júpiter. El mapa de puntos de encuentro se conecta como alfileres en una línea de tiempo. La naturaleza puede hacer esto, pero no es común. Si esto es la ruta de un mensajero que utiliza la gravedad, los puntos de encuentro adquieren el tono de una intención planificada. La tercera piedra es la cola invertida. La antitail parece una broma de la luz, pero tiene una geometría clara. En algunos momentos, el polvo parece moverse hacia el Sol en lugar de alejarse de él. Puede ser un efecto de proyección o tal vez una estructura de partículas y un ángulo de observación. Pero incluso con una explicación natural, la sensación de desafío
permanece ya que la cola de un cometa rara vez se presenta de forma tan contraria a nuestra intuición. La cuarta piedra es la descompensación entre níquel y hierro. Estos dos elementos suelen ir juntos en la historia de los metales y las rocas. Aquí el níquel se muestra prominente mientras que el hierro permanece tímido. Podría ser un efecto de dispersión la temperatura o minerales inusuales. Sea cual sea el desequilibrio, ha creado un pequeño pinchazo en el gráfico, como una nota que falta en una melodía familiar. La quinta piedra es la alta relación de dióxido de carbono sobre agua. 8:1 es un número sorprendente si estás acostumbrado a escuchar sobre cometas ricos en agua. Evoca un lugar muy frío donde el dióxido de carbono se almacena antes que el agua. O sugiere un lugar diseñado con un propósito específico, donde los materiales no se eligen por su origen, sino por su función. Este hito nos lleva a regiones remotas, tanto en el espacio como en el pensamiento. La sexta piedra es la actividad que comienza demasiado temprano. Cuando aún estaba muy lejos, Tracy Atlas ya emitía señales de gases. Las partículas supervolátiles podrían haberse despertado en las regiones frías, lo cual es normal en la naturaleza. Pero despertarse temprano también significa ser observado temprano, lo que resulta en un registro más largo de la travesía. Si alguien quería ser visto desde lejos, esta sería una estrategia simple, pero efectiva. Si se trata solo de física criogénica, basta para hacer que el gráfico brille antes de lo que nuestra mirada está acostumbrada. La séptima piedra es la forma que da una sensación de orden. A veces el halo de gas y polvo se organiza en contornos que sugieren estructura en lugar de caos. Los ritmos repetidos de sombras oscuras, las palas difusas, los bordes con ejes. La naturaleza no rechaza el orden, pero generalmente lo crea, a través de estadísticas, no con una regla. Cuando nuestros ojos encuentran líneas con ejes, nuestra mente naturalmente las compara con lo que se ha dibujado a mano, eligiendo el ángulo con cuidado. Finalmente, la octava piedra es la invisibilidad que se convierte en visibilidad. Se decía que nadie vería nada en el momento crítico, pero luego aparece una imagen, el Sol en el borde, una estrella de referencia, Venus, y un pequeño punto ubicado en el lugar geométricamente permitido. Este hito no habla de la naturaleza del visitante, sino de la naturaleza del lenguaje. Nos recuerda que el cielo rara vez es absoluto y que pequeñas ventanas siguen abiertas cuando sabemos cómo buscarlas. Cuando las 8 piedras forman un círculo cada una por separado, tiene su propia explicación natural, pero el círculo en su conjunto nos hace bajar la voz, sin apresurarnos a guardar todo en un solo cajón. Puedes ver ese círculo como un reloj de arena, donde cada señal cae lentamente, acumulándose en un cono de arena que hace que la pregunta se vuelva más pesada. La pregunta no es una afirmación, ni mucho menos una acusación. La pregunta es una invitación, un llamado a continuar observando, un llamado a obtener más datos, un llamado a mantener abiertas múltiples posibilidades simultáneamente. Si algún día las mediciones a largo plazo demuestran que esto es solo un cometa de una región congelada rica en dióxido de carbono, lo aceptaremos con una sonrisa tranquila. Si las secuencias de posiciones, brillo, estructura y tiempos revelan ritmos que no se ajustan a la naturaleza,
también lo aceptaremos con el mismo ritmo calmado y respetuoso hacia los datos. Lo que hace que un buen sueño llegue no es la respuesta rápida, sino la sensación de que cada marca ha sido leída por completo, sin omitir nada, sin exagerar. En esa suavidad 3i Atlas continúa su viaje, y tú y nosotros permanecemos en el umbral tocando suavemente el borde del círculo de 8 piedras, sabiendo que el cielo acaba de añadir una pequeña lección sobre paciencia y sobre el placer callado de observar con detalle. Capítulo 11. Refutación ortodoxa y el problema a priori. Desde el círculo de las 8 piedras tocadas, retrocedemos un paso para observar el panorama completo. Cuando el cuadro está lo suficientemente detallado, la pregunta ya no reside en si cada anomalía puede ser explicada, sino en algo más discreto. ¿Dónde decides colocar tu creencia inicial? En esta habitación tranquila, la refutación ortodoxa habla con una voz pausada y uniforme. Para ellos, cada punto extraño tiene un camino natural que lo lleva hasta allí. Nosotros y tú también nos sentamos, escuchamos cada uno de esos caminos como si fueran gotas de lluvia cayendo sobre el techo. Cada una tiene su lugar. La alineación con el plano de la eclíptica puede ser solo la geometría de un gran campo de tiro, donde las órbitas por azar pasan a través del plano de los planetas, simplemente porque ese plano ocupa la mayor parte del volumen objetivo. El deslizamiento cercano a muchos planetas puede ser el resultado del momento de llegada y el ángulo de entrada sin necesidad de una agenda. La anti-tail podría ser un truco de la proyección de la luz y las partículas de tamaños selectivos, haciendo que los granos moviéndose en el plano orbital formen una flecha hacia atrás en nuestros ojos. El desequilibrio entre Ni y Fe puede deberse a diferentes mecanismos de escape a la temperatura y presión que hacen que un componente pase a la fase gaseosa más fácilmente que otro. La relación de CO2 sobre H2O podría indicar un lugar muy frío de formación o una historia térmica asimétrica en la superficie. La actividad temprana es común en los volátiles supervolátiles. Las estructuras ordenadas aparecen con alta rotación y emisión en tiras, y la invisibilidad que se convierte en visibilidad es simplemente una lección sobre el ángulo de separación y el momento. Cada gota cae con el ritmo justo suficiente para arrullar. Pero en ese fondo hay otro ritmo, el ritmo del problema a priori. Si comienzas con la creencia de que todos los objetos interestelares son naturales, hasta que se demuestre lo contrario, cada una de las soluciones anteriores tomará su lugar como la más probable. Si comienzas con la creencia de que la tecnología entre las estrellas no es algo raro, sino una probabilidad no pequeña dentro del gran marco del tiempo, entonces exigirás que el conjunto de soluciones naturales no solo sea posible, sino más simple que la opción intencionada. La discusión, por lo tanto, no es sobre los datos en solitario, sino sobre cómo asignamos peso antes de mirar esos datos. La ciencia con seriedad reconoce que el prior es parte de la ecuación. No lo descartamos, lo hacemos público. Cuando el prior favorece lo natural, la evidencia necesita ser más fuerte para mover la creencia hacia lo intencionado. Cuando el prior admite ambas posibilidades, necesitamos pruebas discriminativas donde los escenarios naturales y los controlados predicen curvas suficientemente diferentes como para elegir.
puedes imaginar dos agujas de reloj colocadas una sobre otra. Al principio corren casi al unísono, pero solo cuando el tiempo avanza lo suficiente una empieza a retrasarse o adelantarse un pequeño paso, y la diferencia se hace visible. En el jardín de la refutación ortodoxa, la fuerza radica en la economía de las suposiciones. No necesitamos añadir agentes ni diseños, solo localización, temperatura, luz, vientos y rotación. Su debilidad se manifiesta cuando tiene que cargar con demasiadas excepciones pequeñas. A la vez, la velocidad de emisión justo se ajusta a los cambios locales. La estructura del polvo siempre da formas con ejes. El desequilibrio de los elementos se inclina en la dirección correcta, pero no se repite en otros lugares. Y el residuo astrométrico sigue una dirección que no tiene sentido por muchas noches consecutivas. Cuantas más condiciones secundarias se añaden, más densa se vuelve la armonía inicial. Y nos debemos preguntar si no habrá una melodía más simple esperando a ser llamada por su nombre. Por el contrario, si tu prior abre la puerta a la posibilidad intencionada, la tentación será leer cada desviación como una huella digital. Aquí la lección suave es resistir esa tentación con mediciones lo suficientemente nítidas para no confundir lo estadístico con lo diseñado. Dejemos que el ciclo de rotación se exprese a través del cambio en la polarización de la luz. Dejemos que el residuo de la posición se extienda a lo largo de muchas noches para ver si sigue un eje fijo o solo una curva corta. Dejemos que la curva óptica se despeje de los efectos del clima y la fase antes de preguntarnos sobre los escalones. Cuando cada prueba avance completamente, cualquier susurro sobre la intención se desvanecerá en el fondo o se destacará como una declaración clara. Finalmente, la refutación ortodoxa también nos recuerda una virtud valiosa: la moderación. No apresurarse a declarar, no convertir las excepciones en titulares, no llevar la historia más allá del margen de los datos. Y el problema a priori también nos recuerda otra virtud: la honestidad con nuestras creencias iniciales. Estar de un lado del arco iris no cambia el color de los datos, pero sí cambia la forma en que te acercas a esos datos. Tú y nosotros también podemos elegir un camino tranquilo entre dos orillas, declarar el prior, buscar pruebas discriminatorias, recopilar datos a lo largo del tiempo y mantener nuestra narración en un tono que no esté por encima de la certeza de los números. Cuando la luz en la habitación disminuya, gradualmente la discusión retrocederá como las olas lejanas y lo que quedará será una sensación de calma, porque sabemos que lo más importante ha permanecido intacto: la paciencia. Y con el cielo, la paciencia suele ser la única clave que abre las puertas de las siguientes habitaciones. Capítulo 12. Cuando aún se ve, abre la puerta a la verificación independiente. Desde el problema a priori del capítulo anterior, nos apartamos suavemente de la pizarra de suposiciones y nos acercamos a la ventana que está abierta. Afuera, el cielo cerca del perihelio no se cierra como la promesa invisible, sino que abre una rendija de luz justa. Cuando todavía es posible ver la llave, cae en manos de la comunidad y la puerta de la verificación independiente se abre suavemente sin necesidad de que nadie dé permiso. Lo primero que cambia no es la conclusión, sino el ritmo. En lugar de esperar un resumen de noticias,
el ritmo de la observación se mueve hacia un tiempo real más suave, donde cada imagen, cada coordenada, cada nivel de brillo, se coloca sobre un eje temporal común. Puedes imaginar una serie de luces pequeñas que se encienden de este a oeste, a medida que pasa el tiempo cada luz, representando un pequeño observatorio o un telescopio amateur, mirando hacia una porción estrecha del cielo. Cuando el perihelio aún está cerca, la geometría precisa hace que cualquier desviación se haga evidente un minuto de arco extra en la posición, un aumento de brillo inesperado, un halo de polvo que rota con un ritmo diferente. Porque todavía se puede observar las curvas, ya no son previsiones apiladas, sino imágenes sobre imágenes, datos sobre datos. A nivel de datos, la mayor oportunidad de este periodo es la comparación instantánea de modelos. Los efemérides actualizados pueden compararse con la astrometría de diversas estaciones independientes, y los residuos se grafican y verifican para ver si siguen una dirección fija o se cancelan a medida que se añaden más puntos. La curva de luz de la fase se puede ajustar y combinar desde varios telescopios para ver si la ley que sigue la relación inversa al cuadrado de la distancia es suficiente, o si se necesita un componente adicional desde el ángulo de separación o las partículas de polvo. Cuando aparece el espectro de un telescopio de calidad, las líneas débiles se convierten en palabras revelando si la proporción de gases y polvo cambia con el calor del día o se mantiene constante. Todo esto ocurre mejor cuando el visitante aún está dentro del campo de visión, porque los modelos solo se ponen realmente a prueba cuando se enfrentan a nuevos datos dentro de una geometría difícil. No solo los números se benefician, sino que también los errores se examinan más de cerca. Cuando varios grupos capturan el mismo campo cerca del Sol, los ajustes de campo plano-campo oscuro y las exposiciones se contrastan. Un error en un telescopio se revela cuando se coloca junto a una secuencia de imágenes tomadas con otro telescopio. El cielo brillante se estima de varias maneras y se verifica cruzando datos para asegurarse de que la señal no sea un fantasma de software. Tú en la tranquila habitación de tu mente notarás la paz característica de la ciencia en este momento. Tranquilidad, porque tanto la señal como el error están descritos sin que ninguna parte se oculte. La observabilidad cerca del perihelio también crea un laboratorio natural para las preguntas discriminativas. Si TRE-I Atlas es un visitante natural, la aceleración no gravitacional debería cambiar con el ciclo de calentamiento y el ángulo de iluminación. Si hay control preciso, la dirección de los residuos podría mantenerse fija durante varias noches. Si la forma es estadística de la emisión de polvo, el orden será suave y cambiará con la fase. Si hay un ritmo de mano, la estructura se extenderá a través de diferentes condiciones ópticas. Solo cuando todavía es posible ver las predicciones opuestas, tienen la oportunidad de chocar en un corto periodo de tiempo suficiente para separarlas. Esta puerta también se abre para la repetición independiente en el espacio. Una franja diferente de latitudes encontrará una capa atmosférica distinta. Un telescopio con una pequeña apertura requerirá una optimización diferente que un telescopio grande y una cámara a color. Contará una historia distinta a la de una cámara monocromática. Cuando estas tres historias coinciden en una misma corriente, la certeza aumenta sin necesidad de juramentos.
Cuando no coinciden, se rastrea la causa. ¿Es por el clima el procesamiento o el cielo? Realmente es diferente. Esa diferencia, si existe, solo aparece cuando no cerramos los ojos cerca del perihelio. Desde la perspectiva de la comunidad, aún se ve convierte a cada observador en un nodo de una red de verificación. Un repositorio abierto, cuadernos de calibración compartidos, códigos de reducción de ruido públicos, registros de tiempo normalizados. Todo se conecta como hilos finos que unen los datos dispersos en un solo paquete. El hábito de esperar notificaciones desaparece, cediendo el paso a un flujo en el que las declaraciones, si aparecen, ya no son afirmaciones definitivas, sino puntos en un gráfico común que se pueden colocar junto al resto. Finalmente, el beneficio más profundo de poder seguir observando es la disciplina de la mente. Tú y nosotros aprendemos a bajar la voz ante el cielo mientras subimos el estándar de la verificación. No esperar con el aliento contenido un resumen ni apresurarse a aplaudir cuando vemos una imagen intrigante. Simplemente dejamos que las secuencias de números avancen el tiempo necesario, que los modelos sean probados en los lugares correctos y que cada veo sea acompañado de un dónde, cuándo, con qué y cuántos errores. Cuando ese ritmo se estabiliza, el perihelio deja de ser un telón de fondo y se convierte en un escenario suave donde la verdad sale con paso lento pero firme. Y en esa luz suave puedes cerrar los ojos sabiendo que tu descanso está respaldado por mediciones que continúan silenciosas pero persistentes allá afuera. Capítulo 13 PN7. Satélite falso. Y la lección del espectro Metalverse. Mineral. ¿Por qué una medición espectral puede resolver el problema? Desde la puerta de verificación independiente que se acaba de abrir, damos unos pasos hacia el umbral donde otra historia espera y despierta nuestra curiosidad de una manera tranquila. Esa historia es PN7, un satélite falso alrededor de la Tierra, como un grano de polvo que sigue pacientemente la órbita de nuestro planeta. La sencilla pero aguda pregunta de PN7 toca exactamente lo que hemos estado buscando con 3i Atlas. ¿Es real o artificial? ¿Roca o metal? Y entre esos dos extremos hay un solo puente que siempre resulta confiable: el espectro. Primero tú y yo volvemos a la base. La luz reflejada por un objeto lleva la firma de ese objeto. En los minerales, los enlaces en los cristales y los grupos de átomos absorben y reflejan longitudes de onda específicas, creando pendientes suaves de luz y sombra, como caminos en una gráfica. Los silicatos dejan áreas oscuras características. El carbono en forma amorfa tiene tonos más opacos, y el hielo de agua crea marcas finas pero claras cuando la temperatura baja lo suficiente. Mientras tanto, la superficie metálica brilla de manera diferente. Refleja de manera amplia y plana, con una pendiente corta, a veces acompañada por líneas de absorción débiles, debido a una capa delgada de oxidación, como una ligera neblina cubriendo el espejo. Un satélite falso es una forma suave de referirse a un objeto que no está atado por la gravedad de la Tierra, pero que sigue la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Si PN7 es un fragmento metálico dejado por el ser humano, su espectro se inclinará hacia la reflexión metálica, con una superficie casi plana
en el rango visible e infrarrojo cercano que podría mostrar algunas huellas de desgaste por el espacio. Si PN7 es un pequeño asteroide misterioso, su espectro cambiará de la manera típica de los minerales, con un desplazamiento hacia el rojo o el azul, según su composición con características del hielo de silicatos o carbono. Una buena medición con un fondo de calibración estable y corrección atmosférica limpia, suficiente para separar estos dos caminos. El poder del espectro no radica en su belleza, sino en que nos obliga a escribir una respuesta cualitativa en números. La curva de reflexión según la longitud de onda no se ajusta a los deseos. O es plana como una chapa de metal, o tiene ondulaciones como un techo de tejas. O lleva huellas de absorción de minerales, o no las lleva. En el laboratorio del cielo, con solo una noche de buenas condiciones, las líneas características aparecen lo suficiente como para ponerle nombre al objeto. Puedes imaginar que hemos tomado una foto de su rostro donde las líneas de los pómulos y la forma de las cejas nos dicen su origen. Ya no es solo una suposición basada en la postura. Esto nos regresa a cómo mirar 3i Atlas con una paciencia más refinada. Cuando discutimos sobre la cola de polvo invertida, sobre el balance de elementos, sobre una curva de luz que no concuerda con la distancia, la dispersión de luz general puede no ser suficiente para decidir la intención. Pero el espectro de gases y polvo habla con otro lenguaje. Una proporción anormal de gases podría explicarse por el lugar de origen. Una huella de metal evaporado sin parientes cercanos plantea la pregunta sobre la superficie. Las líneas de emisión que cambian con el tiempo son una firma de la energía cinética cerca. Si 3i Atlas tiene alguna parte que muestre material no natural, el espectro será el primer lugar en enviar la señal. Así, PN7 no es solo un acertijo aislado. Es una lección de método. Cuando un objeto entra en nuestro campo con un historial incierto, la pregunta correcta es: pasa su luz a través de un prisma y deja que la curva responda. Si el resultado muestra un metal brillante como un espejo, miramos los registros de lanzamientos y las órbitas previas. Si el resultado muestra un mineral, abrimos el mapa de orígenes preguntando sobre los mecanismos de resonancia temporal, sobre la duración de la configuración. Cada dirección tiene un plan de observación específico. Ya no estamos perdidos en un bosque de suposiciones. Aquí el concepto de verificación independiente se vuelve orgánico. Un espectro medido en el hemisferio norte, un espectro repetido en el hemisferio sur, una barrida en el infrarrojo cercano, otra en el infrarrojo más largo. Las curvas se apilan como las capas de corteza, permitiéndonos ver el tronco. Los errores se reportan junto con la calibración, las condiciones de registro junto con el tiempo. Y puedes confiar en la conclusión no porque sea atractiva, sino porque se mantiene firme bajo 3 o 4 enfoques diferentes. Al final, 3i Atlas sigue su viaje a distancia, y PN7 sigue volando discretamente con nosotros como una pregunta sobre la mesa. Diferenciar entre metal o mineral es cosa de una noche espectral. Diferenciar entre naturaleza o intención es tarea de muchas noches, más telescopios, más personas. Pero siempre comienza con el mismo movimiento: pasar la luz a través del prisma y leer. En ese suave ritmo,
sientes una pequeña y cálida certeza: que entre discusiones largas aún existen mediciones breves pero profundas, capaces de resolver el problema con una única curva. Y esas curvas son la suave canción de la ciencia que nos lleva a ti y a mí a un descanso más seguro sobre cómo sabremos cuando sea necesario qué es roca, qué es metal, qué es natural y qué es mano humana. Capítulo 14. Ciencia ciudadana y la transparencia desde abajo. Hacia Rofa, arriba. Registros de observación astrometría comunitaria. Difícil de ocultar cuando los datos están dispersos. Hemos hablado de los datos espectrales de las curvas de luz que responden a preguntas sobre la naturaleza de objetos como 3 Atlas. Pero hay algo más que debemos entender a fondo, una verdad sólida sobre lo que estamos observando. Esa verdad es la transparencia en la ciencia, y cómo los datos, una vez registrados, no pueden quedarse simplemente en manos de unas pocas organizaciones o individuos. Todo comienza con la ciencia ciudadana, una forma de ciencia que no depende por completo de grandes instituciones de investigación, sino que es comunitaria, abierta a todos los interesados. Cuando miras al cielo, no solo eres un observador. Puedes ser parte de una red de personas que continuamente recopilan, analizan y comparten datos. Esos datos pueden ser imágenes, registros de observación, notas que describen movimientos extraños que ves en el cielo, o simplemente números de un dispositivo de medición. Los datos en bruto o raw, como los llamamos, no hacen distinción. Son registrados por máquinas sin intervención, sin ningún elemento añadido más allá de lo que la naturaleza nos ofrece. Y cuando las comunidades, no solo los investigadores, sino también los aficionados a la astronomía, comienzan a compartir estos datos, los descubrimientos se hacen imposibles de ocultar. Una vez que los datos están dispersos por todo el mundo, no hay forma de controlarlos, manipularlos o falsificarlos fácilmente. Las señales más pequeñas, desde un leve cambio en el color de una estrella hasta un movimiento extraño de un objeto, pueden ser detectadas por miles de ojos observando desde diferentes lugares del planeta. Ya no dependemos de unas pocas grandes instituciones para recibir información. De hecho, los aficionados dentro de la comunidad han comenzado a comprender que los datos en bruto pueden revelar la verdad sin pasar por ningún proceso de censura. Por ejemplo, en el caso de 3I Atlas, cuando los observadores de todo el mundo comenzaron a capturar imágenes y datos de este objeto, nos dimos cuenta de que mucha información importante había sido omitida o encubierta. Las imágenes de los telescopios amateurs, los registros de los dispositivos más simples, todos contribuyen a un panorama grande que no podemos ignorar. Y tú también eres parte de esto. Puedes imaginarte bajo el cielo nocturno, junto a otras personas, no solo como un observador, sino como parte de una vasta red que explora juntos. No necesitas ser un científico profesional para ayudar a descifrar los misterios del universo. Solo necesitas abrir los ojos, observar, registrar y compartir lo que ves. Lo importante es que cuando los datos se dispersan, cuando podemos acceder a información desde todo el mundo, se crea un sistema que no puede ser ocultado, un sistema transparente. Aunque existan intentos de oscurecer la información o restringir el acceso,
al final lo que recogemos. Lo que queda registrado en los registros de observación abrirá la verdad. Las fotos tomadas, los registros de datos, ya sea de telescopios amateurs o de equipos de alta gama, nos permitirán ver lo que está sucediendo sin la influencia de manipulaciones externas. Quizás esta transparencia, esta conexión entre los interesados y cautelosos con el universo, sea lo que nos da un poder inmenso. Y parece que cuando compartimos juntos, cuando verificamos los datos juntos, nada podrá ocultar las verdades del universo. No solo sobre 3i Atlas, sino sobre todos los misterios que están allá afuera, esperando ser descubiertos. Y cuando descansamos en esos momentos tranquilos, al escuchar estas palabras, podemos sentir esa conexión sin importar dónde estemos. Recuerda que incluso mientras descansas en calma, sigues siendo parte de estos grandes descubrimientos. Tú, junto con todos los que te rodean, puedes ayudar a desbloquear los secretos que el cielo guarda celosamente. Capítulo 15. Conclusión. Escuchar el universo hablar por sí mismo. Las buenas noches. Hemos recorrido juntos un largo camino desde las primeras afirmaciones sobre la invisibilidad de 3i Atlas hasta las pruebas convincentes recopiladas por la comunidad de ciencia ciudadana. Ahora, cuando los datos se han dispersado ampliamente y cada momento de observación es como un pequeño paso hacia la verdad, podemos darnos cuenta de que la afirmación sobre su invisibilidad ha sido refutada contundentemente por la realidad. El universo, con toda su vastedad y misterio, no siempre puede ser fácilmente ocultado. A pesar de los esfuerzos por manipular la información o cortar los canales de comunicación, los datos no pueden ser ocultados para siempre. Lo que ha sucedido en el cielo, lo que hemos observado a través de telescopios y observadores alrededor del planeta, demuestra que 3i Atlas no solo existe, sino que sigue estando presente incluso cuando se pensaba que había desaparecido. Las observaciones independientes, las señales inusuales, los datos de los telescopios y las comunidades de investigación amateur nos han llevado a una verdad irrefutable. Todo esto no solo son pruebas, sino también una afirmación de que el universo siempre está dispuesto a revelar su verdad, ya sea que decidamos escucharla o no. Y ahora, cuando nos sentamos en el espacio tranquilo, donde no hay nada más que la oscuridad del universo que nos rodea, dejemos que los datos sigan desvelando nuevos secretos. Las historias que el universo cuenta no siempre son claras desde el principio, pero cada respuesta nos guía hacia la siguiente pregunta. Todo lo que necesitamos es mantener nuestra curiosidad, estar abiertos a las verdades que el universo nos trae. Los siguientes datos llegarán y continuaremos buscando, observando y explorando. Ahora, cuando te dejes llevar por la paz del momento, deja que el silencio del universo te envuelva como si las estrellas distantes susurraran sobre los secretos aún por descubrir. Puedes sentir en este mismo instante que el universo sigue contando su historia, no con palabras, sino con datos, con señales que estamos listos para recibir. Y cuando empieces a sentir tus ojos cansados, cerrándolos suavemente, recuerda que aunque estés entrando en un sueño, el universo sigue expandiéndose, sigue compartiendo sus secretos con todos nosotros. No te preocupes por nada más,
porque has recorrido un camino lleno de descubrimientos y las respuestas siempre estarán ahí, esperando ser encontradas. Te deseo un sueño profundo, tranquilo y lleno de sueños sobre los misterios aún no revelados.